Hola, mucho gusto para otra charla de mi espacio epilepsia. Hoy tenemos una invitada, es la doctora Abril. Nos viene a hablar sobre, espera, por el Día Internacional del Control de Uso de Drogas Ilícitas Individuas. En un momento empezamos, voy a agregar a mi compañera. Hola, doctora Abril. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, bien, aquí. Vamos ¿Se a escucha esperar que bien? se... ¿Se escucha Sí, bien? Sí, ¿no? sí, Perfecto. vamos a Bien, esperar que se nos una Marixa. perfecto. Vamos a esperarla. Mientras nos puede platicar un poco de usted. Sí, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Abril Marone. Yo soy médica neuróloga, trabajo en el servicio de epilepsia de FLENI. Eh, Obviamente hacemos varias cosas, desde atender pacientes, hacer estudios, informar estudios, estudiar todo tipo de pacientes con epilepsia. Eh, y bueno, y me gusta mucho estar acá en este espacio, que es súper interesante para escuchar a la gente, ver las preguntas que hace la gente. La verdad que a veces eh, nosotros desde nuestra profesión eh, leemos muchas cuestiones científicas y leemos papers, pero la realidad es que es muy interesante todas las inquietudes que tienen los pacientes, que a veces vemos acá en el espacio y bueno, este espacio de poder hablar con ellos, interactuar y poder llevar algún mensaje es interesante, así que aquí estamos. Sí, suena muy interesante y tenemos muchas preguntas que han estado mandando. He estado viendo un poco, vi un poco lo que pusieron en las historias, así que algo estuve chusmeando. Eh, pero bueno, no sé si vos ahí tenés algunas como para arrancar o querés que hable de algo en particular. Mm, Sí, bueno, especialmente el uso de cannabis, este, para las convulsiones. Yo siempre he visto que hay muchas personas que lo ponen como medicamento, o sea, como una medicina alternativa. Bueno, muy bien, a ver, dentro de lo que es drogas y epilepsia, probablemente a lo largo de esta charla vamos a hablar de muchas. Eh, Hay diferentes tipos de drogas, ya sabemos que hay legales, naturales e ilegales, todo lo que uno quiera hay. Con respecto al cannabis es algo particular porque el cannabis, como sabemos, se conoce hace mucho tiempo, muchos años. Eh, y acá hay que hacer como una disquisición un poco entre lo que es cannabis medicinal y cannabis recreativo. Siempre hablamos de eso nosotros, ¿sí? Nosotros como médicos, si vamos a utilizar o hablar del cannabis, siempre hablamos de cannabis medicinal, ¿no? Y eso es diferente de lo que es el cannabis recreativo o fumado o de otras maneras que no sea en forma de medicamento, ¿no?
Em, con respecto al consumo de cannabis, si quieren vamos a arrancar un poco con la parte del consumo desde el punto de vista recreativo y después nos vamos un poco más a lo médico para explicar un poco de qué se trata. En cuanto al uso recreativo de cannabis, lo que nosotros sabemos es que la marihuana tiene como muchos compuestos, ¿sí? Hoy en día está muy divulgado por ahí el CBD o cannabidiol, que es una de las sustancias de la marihuana, pero también tenemos el tetrahidrocannabidiol o THC y además hay como 100 compuestos que tiene la marihuana, más allá de estos que son muy conocidos, ¿sí? Entonces, las personas fuman marihuana, no están solo ingiriendo o no están solo ingresando en su organismo esta sustancia, sino que además están ingresando 100 sustancias más que no sabemos de qué se tratan y que no sabemos qué le pueden hacer al cuerpo, ¿no? Eh, Más allá de que obviamente nosotros desaconsejamos el consumo de marihuana con un uso recreativo, que si bien como probablemente muchas personas han hablado que hay evidencia como a favor de que no produce crisis, evidencia en contra de que puede producir crisis, la realidad es que hoy en día sabemos que no tenemos la respuesta, ya que la marihuana, como con todos sus compuestos, no está bien estudiado, entonces no sabemos el grado de respuesta que va a tener en las personas, ¿sí? Lo que sí sabemos es que hay gran parte de los pacientes que fumando marihuana concurren a las guardias, pacientes con epilepsia que concurren a las guardias porque exacerban la frecuencia de crisis o les hace, les presenta mayor, digamos que tengan alguna crisis epiléptica. Entonces, siempre desaconsejamos el uso recreativo del cannabis, ¿sí? Eso de base. Y también sabemos que a largo plazo, depende cómo uno lo use, también puede dar trastornos de memoria, ¿sí? Y algunos otros efectos adversos, más que nada también producidos por el THC, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, en cuanto a alucinaciones y cuestiones las cuales puede hacer que no controlemos nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es el uso recreativo del cannabis, que está totalmente desaconsejado por parte nuestra, ¿sí? Y cuando nos vamos al uso de cannabis medicinal, como vos me dijiste, acá tenemos que tener cuidado, ¿no? Un poco, porque dentro de lo que es el cannabis medicinal, tenemos varios tipos de cannabis, y lo importante en esto, digamos, es básicamente las regulaciones que tiene el cannabis, ¿sí? Hay cannabis caseros y cannabis que están formulados con ciertas regulaciones para que podamos conocer, por ejemplo, lo que tiene ese aceite y la concentración que tienen los aceites, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es medicinal, nosotros solemos usar aceites que están regulados, ¿sí? Que sabemos que están limpios, que están libres de otras sustancias, que generalmente son puros, y lo que solemos usar nosotros en lo que es nuestra práctica regular de la medicina es los compuestos en general purificados de CBD, ¿sí? O de cannabidiol, que sabemos que es el compuesto digamos, del cannabis que tiene propiedades anticonvulsivas, ¿sí? Ahora, el THC solemos intentar que no tener THC en esos aceites, porque si bien se probó que el THC puede ser anticonvulsivante, hay incluso hasta un 10% de pacientes que actualmente con THC puede tener un efecto proconvulsivante. Entonces, no está tan claro, digamos, su efecto. ¿Estamos? Entonces, siempre nosotros vamos a usar todo lo que es compuestos de cannabidiol purificado y regulados, ¿sí? Y es importante esto que yo digo regulados porque si nosotros no sabemos la concentración, o sea, cuántos miligramos hay en 1 mililitro de ese aceite, nosotros no vamos a poder indicarle al paciente cuánto tomar, ¿sí? Y tampoco seguir su evolución, ¿sí? Es por eso que nosotros solemos indicar cannabis CBD que tenga una concentración conocida, ¿sí? Entonces esto es muy importante de discriminar una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, en resumen, el cannabis medicinal se usa, ¿sí? Con un objetivo medicinal. Los compuestos que nosotros usamos tienen que estar regulados y saber la concentración que tienen, ¿sí? Cuántos miligramos en mililitros tenemos para poder dosificarlo en nuestros pacientes. Y la otra cuestión es que tenemos que saber en qué pacientes, ¿no? Porque no se usa en todos los tipos de epilepsia, ¿tá? El cannabis no es una medicación que
hoy en día la podamos usar para todos los tipos de epilepsia, por eso cada paciente tiene que consultar a su médico sobre si sirve o no para su tipo de epilepsia, porque puede tener efectos diferentes de persona a persona. ¿Estamos? Entonces, no me quiero meter mucho en las indicaciones del cannabis, creo que hay una charla en este canal, en Espacio Epilepsia, que está buenísima, como para saber las indicaciones de qué tipos de epilepsia se puede usar, pero me parece importante recalcar esto, que el cannabis medicinal es una cosa, el cannabis de uso recreativo es otra, y en general nosotros desaconsejamos el uso de esa manera, ¿sí? Por todo esto que acabamos de hablar. Sí, he visto que varias personas lo recomiendan, se va haciendo como la cadenita, pero no sabemos si a la otra persona también le va a funcionar. Claro, a ver, lo que es cannabis medicinal, hay pacientes que usan aceite de cannabis, ¿sí? Indicado por un médico que sigue su caso, que sabe su diagnóstico, ¿sí? Pero eso no es transpolable al resto de los pacientes con epilepsia. Cada paciente es único, ¿sí? Su diagnóstico es diferente y tiene, sabemos, digamos, de la respuesta ante ciertos síndromes en particular, otros pueden funcionar, otros no. Entonces, siempre es importante individualizar, digamos, en cada paciente con el médico, ver cuál es, si es la indicación adecuada y hablarlo con el médico, ¿no? Eso en particular. Pero lo que quería que quede más o menos en claro es un poco esto del cannabis medicinal versus el cannabis recreativo, ¿sí? Que es muy diferente, ¿sí? No es que yo voy a fumar marihuana y eso va a tratar mi epilepsia, justamente no, es todo lo contrario, ¿estamos? Eso es como un concepto eh, para tenerlo presente. También creo, no sé si habíamos, bueno, podemos hablar también de otras drogas, por ejemplo. Hay una droga legal que mucha gente pregunta, ¿puedo tomar? ¿No puedo tomar? ¿Me hace mal? ¿Por qué me hace mal? Y que creo que es el alcohol, que hubo varias preguntas, ¿no? Creo del consumo de alcohol. Em, a ver, el alcohol, como siempre, generalmente nosotros decimos, si uno lo va a usar. Primero partamos de la base que el alcohol, en general, si uno puede evitar tomar alcohol, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a la larga, si uno se acostumbra a tomar alcohol, eso lo hace un hábito, y si lo hace un hábito, a veces puede llevar a la adicción, ¿no? Entonces, ya cuando uno pasa de un uso a un hábito, un abuso y una adicción, ahí ya tenemos un problema, ¿sí? Sea una droga legal, sea una droga ilegal, lo que quieran, ¿sí? Ahí es importante tener este concepto. Ahora, con el alcohol, muchos de nosotros decimos, a ver, si realmente es un paciente que tiene sus crisis controladas, está tomando bien la medicación, y una vez a la semana o un día quiere brindar o tomar una copa de vino o un vaso de cerveza, ese día en particular, una vez por semana, porque haga eso, no creo que vaya a empeorar sus crisis. Si bien acá hago una excepción, hay muchos pacientes, incluso eh, y pueden haber escrito también que por ahí toman una medicación y después, perdón, toman alcohol y al siguiente día tienen crisis, ¿sí? Entonces, esos pacientes que ya saben que tomar, aunque sea poca cantidad de alcohol, les produce crisis, bueno, lo van a evitar, ¿sí? Pero el resto de los pacientes, si toman esta cantidad, digamos, moderada de alcohol, no va a pasar nada. Ahora, si excedemos esa cantidad de alcohol, ahí es que nuestro umbral convulsivo, o sea, podemos tener mayor riesgo de presentar crisis, ¿sí? Y algo que me parece importante sobre el alcohol es que el efecto del alcohol no es solamente en el momento que se toma, sino que el efecto del alcohol, si se usa en forma de exceso, va a durar por 48 horas. Entonces, no es que, por ejemplo, yo tome alcohol y si no tuve crisis esa noche, listo, el alcohol no es el culpable, no, porque si yo tomé alcohol esa noche y de hacer cosas, por ejemplo, en este caso de probar o de tomar una copa de alcohol cada tanto, pero sí es importante cuidar, digamos, la cantidad y ser muy responsables en cuanto a esto.
¿sí? También vemos que por ahí, no sé, salen, por ahí una vez toman alcohol y no duermen y se olvidan de tomar la medicación y bueno, ahí se juntan un montón de causas para que las crisis aparezcan, ¿no? Más allá del alcohol en sí. Eh, y también hay ciertas drogas que el alcohol puede interaccionar, digamos, con ciertas medicaciones y hacer que funcionen menos. Entonces también es importante por eso, ¿sí? Pero ahí están diciendo que se corta. A ver, ahí pusieron que se corta. Yo te veo bien a vos, pero no sé si soy yo o... ¿Vos me ves bien a mí? ¿Me escuchás bien? Bueno, escucho entrecortado, pero no sé si son mis audífonos o el internet. A ver, vamos a ver si alguien nos dice si se está escuchando bien o más o menos. Vamos a ¿Sí se esperar. escucha bien? Ahora no, dicen que ahora no se corta, que se debe haber cortado hace un ratito entonces. Así que bueno, el tema del alcohol es importante. Lo importante es que sea este consumo muy leve o moderado y que no se exceda esa cantidad, ¿sí? Y tener en cuenta esto es importante. Después, creo que también había habido algunas preguntas con respecto a la cafeína, ¿puede ser? También habían llegado de varios pacientes que se les había prohibido como el consumo de café o el consumo de todas bebidas que tengan cafeína porque puede estimular, bueno, esto es un poco polémico, ¿no? Porque yo estuve haciendo como una búsqueda y hay publicaciones que dicen que es así y otras que dicen que no es tan así. Yo lo que creo que la realidad es que si nosotros consumimos café en una cantidad, repito, de vuelta, moderada, o sea, no sé, 1 o 2 cafés por día, no creo que eso influya en la frecuencia de crisis. Ahora, si es una persona que consume café en exceso y la otra cuestión importante es no consumir café, por ejemplo, después de las 8 de la noche, esto por una cuestión de insomnio, que puede producir insomnio y consecuentemente la falta de sueño producirnos mayor frecuencia de crisis, yo creo que por ahí viene un poco esto de la cafeína, ¿sí? De no, se puede tomar, no hay que usarla en exceso y no hay que usarla después de las 8 de la noche. ¿Sí? Lo mismo con las bebidas energizantes. Obviamente, repito, siempre hay pacientes que toman un café y y tienen crisis, digamos. Eso, cada uno, siempre hay excepciones y cada uno tiene su respuesta, ¿sí? Y ahí tienen otros, creo que acá están poniendo que hay pacientes que tienen prohibido la gaseosa Coca-Cola o cola, perdón, yo estoy diciendo marcas. La gaseosa es cola. También, repito, obviamente que esto cada paciente se remite a su médico y a sus recomendaciones porque cada paciente es particular, pero yo creo que no creo que tenga que ser una prohibición, sino que no tiene que ser algo en exceso. O sea, por tomar un vaso de una bebida cola no va a producir una mayor frecuencia de crisis. Una cosa es que se tome una botella de 2 litros por día y eso ya es, digamos, un exceso, ¿no? Entonces, todo en su medida justa, por lo menos con las bebidas cafeinadas, no va a traer un aumento en la frecuencia y todo está en la medida, justo en la medida moderada, ¿no? En Sí. cuanto a esto. Por ejemplo, el chocolate, bueno, a mí me prohibieron el chocolate. Yo tengo epilepsia, me prohibieron el chocolate y la Coca-Cola, el café. Ok, ¿te prohibieron nada, 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 nada? Ya el chocolate ya lo liberaron, o sea, ya lo puedo consumir, Ok, pero no sí, en a ver, grandes porciones. claro, por ahí, a ver, estas cuestiones de disminuir el consumo, capaz es no excederse, ¿no? A ver, el chocolate es un alimento que en epilepsia, depende qué tipo de epilepsia, pero en general no tiene mucha influencia. Sí, por ejemplo, para aquellos que tienen migrañas, ¿sí? Que eso es otra cosa. ¿Tá? En pacientes con migraña, todo lo que tiene que ver con la cafeína, con el exceso de cafeína, con el chocolate, con los embutidos, fritos, etcétera, son cuestiones que pueden empeorar los dolores de cabeza, ¿sí? Pero en lo que es epilepsia, si es algo moderado, no habría problema. ¿Sí? Pero repito, como siempre dije, es como, bueno, remítanse a sus médicos, a sus neurólogos de cabecera, porque cada tipo de epilepsia es diferente, ¿sí? Eso estamos hablando como en general, ¿sí?
Así que bueno, eso en cuanto a lo que es bebidas cafeinadas. Eh, a ver, ahí pusieron una pregunta, si una persona tiene epilepsia Sí, también puede presentar migraña. Eso, nos vamos un poco de tema, pero sí, sí, puede darse las mismas cosas, la epilepsia y la migraña pueden tener relación o pueden no tener relación, pero sí pueden coexistir en una persona, ¿sí? Incluso a veces es habitual que algunas personas después de tener una crisis epiléptica tengan mucho dolor de cabeza o que antes también algunos pacientes puedan tener dolor de cabeza como algún pródromo. Eh, Así que sí. Ahí tenemos otro testimonio que tiene epilepsia hace 8 años y no se lo previeron, así que bueno, por eso esto de lo que les es hablaba, que o sea, cada quien es no, diferente. cada quien es diferente y en general, yo en general a mis pacientes, hablo por mí, no se los prohíbo, salvo que sea algo que al paciente le genere y lo detectemos, digamos, que tomar mucho café le hace tener mayor frecuencia de crisis, y bueno, ahí lo suspendemos, ¿está? Muy bien, ¿qué nos quedaba? A ver qué otras cosas creo que habían preguntado. Un poco, creo que no habían preguntado mucho, pero vamos a hablar por ahí de las drogas ilícitas más conocidas, por ejemplo, como para llevar un poco más de información. Una de las drogas como más conocidas es la cocaína, ¿sí? La cocaína puede producir crisis en pacientes que tienen diagnóstico previo de epilepsia y pacientes que no tienen diagnóstico previo de epilepsia, ¿sí? Y pueden tener crisis epilépticas a partir de la cocaína, ¿sí? Del consumo de cocaína. Entonces, esto es importante porque este es, digamos, no ingresar o no iniciarse en el consumo de la cocaína es una manera de prevenir la epilepsia, ¿no? En cierto punto, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y segundo, bueno, para la cocaína como en realidad lo que hace a nuestro cuerpo, aparte de muchas cosas que hace desde el punto de vista cardiovascular y psíquico, pero en el cerebro aumenta la liberación de muchos neurotransmisores, ¿sí? Y hace que esos neurotransmisores actúen y que no se vayan de la unión sináptica, digamos, entre las neuronas. Eso produce como un efecto estimulante en la persona, ¿sí? De una forma patológica. Y este efecto puede aumentar la frecuencia de crisis en pacientes que tienen epilepsia y puede producir crisis, incluso puede llevar a tener lo que se llama estatus epiléptico, que son crisis que duran más de lo habitual o que no se recuperan entre crisis y crisis, e incluso llevar a riesgos de muerte, ¿no? Por esto mismo y por también sus problemas cardiovasculares, desde arritmias, etcétera. Entonces, tanto el consumo, no importa en qué cantidad, si en pocas cantidades, muchas cantidades, consumo agudo, consumo crónico, es muy malo tanto para los pacientes con epilepsia y para aquellos pacientes que no lo tienen, ¿no? Entonces, obviamente está desde ya desaconsejado su uso y más todavía en pacientes con epilepsia, ¿sí? Entonces, esto es súper importante con lo que es la cocaína, ¿sí? Aparte, ni hablar de su poder adictivo y de que obviamente los consumidores de cocaína se desorganizan en cuanto a su vida habitual, ¿sí? No duermen cuando tienen que dormir, se saltean comidas, y eso indirectamente también, aparte de la sustancia en sí, también puede empeorar la frecuencia de crisis, ¿no? Y creo que hace poco, no recuerdo, hubo un caso en el cual se vendía cocaína adulterada, eso también, o sea, son sustancias que no están reguladas, no sabemos ni siquiera cómo están formadas, ni cómo las han, digamos, cómo las venden, cómo las han... ¿Me escuchas? Ahí volví. Perdón. Entonces es importante esto de conocer, digamos, que esta sustancia no la conocemos, no sabemos qué tiene realmente. Entonces todo esto es muy perjudicial para la salud. Entonces eso es importante saberlo. Eh, Otra droga también que quizá acá no es tan conocida, o no es, pero sí existe, es la heroína, que también lo mismo, produce los mismos efectos que la cocaína, quizá tiene un mecanismo de acción diferente, pero también puede producir mayor frecuencia de crisis, producir crisis en aquellos pacientes que no tienen epilepsia. Y por último, creo que es una droga que se usa habitualmente y creo que cada vez más, digamos, que uno escucha o de tener contacto con gente joven, es el éxtasis. Justo hay una persona
lo trajo, es el éxtasis o lo que se llama MDMA, que es habitual que se consuman a veces en fiestas electrónicas, no quiero decir que todo lo que vaya a la fiesta, pero bueno, es un ámbito donde se suele consumir. A ver, el éxtasis es un psicoestimulante, ¿sí? Y todo psicoestimulante, para hablar en forma más entendible, nos puede producir crisis epilépticas, ¿sí? Lo mismo que las drogas que veníamos hablando anteriormente. Puede aumentar la frecuencia de crisis en aquellos pacientes que tienen epilepsia y puede producir crisis en aquellos que nunca lo tuvieron. Entonces, es importante desalentar el consumo de todas estas sustancias, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso. Sí, también preguntaban que cuáles son los riesgos de las drogas ilícitas. A ver, las drogas ilícitas son estas que venimos hablando: cocaína, heroína, éxtasis. Los riesgos son, primero, ante todo, aumenta la frecuencia de crisis epilépticas, generar crisis epilépticas, puede producir otros síntomas desde el punto de vista cardiovascular, puede producir insomnio, y eso también traducirse indirectamente en el aumento de crisis epilépticas. Eh, y básicamente eso es lo importante con estas drogas, ¿sí? Eh, por eso es totalmente desaconsejable el uso, ¿sí? De estas que estuvimos hablando hasta ahora. También hay una pregunta que si las personas que no tienen diagnóstico de epilepsia pueden presentar alguna crisis. Sí, sí, sí. Tanto, a ver, desde el punto de vista, por ejemplo, del alcohol, en aquellos pacientes que vamos a ir por cada uno, en aquellos pacientes que consumen alcohol en forma crónica, ¿sí? Si de repente, digamos, deciden o tienen o no consiguen alcohol o deciden no tomar más de un día para otro, pueden sufrir crisis por abstinencia, ¿sí? Uno de los síntomas de la abstinencia por alcohol pueden ser las crisis epilépticas, ¿sí? Más un montón más de síntomas, desde alucinaciones, trastornos del movimiento, temblores, etcétera. Entonces, ya desde el vamos, pacientes que no tienen diagnóstico de epilepsia, que son adictos que consumen alcohol habitualmente y tienen una adicción, cuando lo intentan dejar pueden producir crisis epilépticas. Por eso es importante todas las adicciones. Es importante generar esto en la consulta o en la familia o en la comunidad, como un espíritu más no de señalamiento o de discriminación, sino de comprensión y de inclusión, digamos, con aquellos pacientes que sean adictos al alcohol, a las drogas, para poder rehabilitarlos, ¿no? Poder ayudarlos a salir de esa situación, y siempre es importante el contacto con un médico, ¿sí? Más que nada para que cuando uno empiece con la deshabituación de estas sustancias, no se produzcan estos síndromes de abstinencia y que produzcan consecuentemente crisis epilépticas y los síntomas que yo les mencioné. Entonces, sí puede producirse en aquellos que tengan abstinencia de alcohol, sí puede producirse en aquellos en que consuman cocaína, ¿sí? Por primera vez, baja cantidad, alta cantidad, lo que sea, cualquier persona que consuma cocaína tiene la posibilidad de presentar una crisis epiléptica, ¿sí? Eh, Tenga o no esta predisposición de tener crisis, o sea, cualquier persona lo puede presentar, incluso pacientes que consumen heroína, pacientes que consumen psicoestimulantes, como bueno, el éxtasis o MDMA que hablamos recientemente. Cualquiera de estas personas pueden producir crisis sin tener un diagnóstico previo de epilepsia. También hay una pregunta aquí que me llama la atención que dice que ¿cuál es la diferencia entre THC y CBD del consumo del Exactamente. THC, perdón? Bien, eso es un poco lo que hablamos al principio. El CBD y el THC son dos componentes de los cientos que hay en el cannabis, ¿sí? El CBD quiere decir cannabidiol, ¿sí? Es un compuesto del cannabis que sabemos que tiene propiedades anticonvulsivantes y sabemos que es el que usamos
actualmente en su forma purificada y su forma regulada, ¿sí? En algunos aceites para tratar ciertos tipos de epilepsia, ¿sí? Ciertos síndromes epilépticos. Ese es el CBD, ¿sí? Y el THC, que es el tetrahidrocannabidiol, es también uno de los compuestos del cannabis que básicamente lo que tiene o el efecto que tiene esta molécula es más que nada los efectos psicoactivos del cannabis, ¿sí? Lo que se busca desde el punto de vista recreacional, ¿sí? La parte desde el punto de vista psicoactivo, que no es lo que buscamos desde el punto de vista medicinal, ¿sí? Es la molécula que nos puede hacer tener alucinaciones, pérdida de memoria, ese es el THC, ¿sí? Eh, en general, los compuestos que nosotros usamos para epilepsia, como les dije, tienen en su mayoría o buscamos el CBD, cannabidiol, ¿sí? El THC no lo queremos porque digamos, tiene estos efectos que no son deseables. Imagínense que también usarlo en niños, ¿sí? Y que esto produzca alucinaciones y que produzca estos efectos adversos, la realidad que no es lo buscado, ¿sí? Para el tratamiento de la epilepsia. Y como les había dicho anteriormente, el THC, si bien el THC se descubrió que también puede tener algún efecto anticonvulsivo. Lo que sí se sabe es que hay hasta un 10% de pacientes que responden a esta molécula como proconvulsivante, ¿sí? Entonces, por más que esté dentro del aceite o de lo consuman, puede producirle aumento de crisis. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los aceites que tienen mucha cantidad de THC, ¿sí? No sé si se entendió mucho lo que les ¿Alguien expliqué, tiene la duda? pero esa es un poco la diferencia, porque uno ve las iniciales y no entiende mucho de qué se trata, a veces. Sí, también preguntaban que si sería bueno hacer legal la marihuana, o sea, que si debería ser legal. Me meto en un terreno que no es mío, que es la parte legal. A ver, actualmente lo que es eh, marihuana, hablamos de la planta y hablamos de diferentes tipos de plantas con diferentes compuestos y diferentes concentraciones de THC y CBD, y ahí ya me estoy yendo a otro terreno, sí que no es lo médico, sino más el consumo de una sustancia, ¿no? En cuanto a lo que es cannabidiol, que es lo que sabemos que es anticonvulsivante, la realidad es que está aprobada por la FDA, y que es, digamos, una asociación de Estados Unidos que se encarga de regular medicamentos y alimentos, y la realidad que está aprobada para su uso, ¿sí? Actualmente nosotros el cannabis medicinal lo podemos usar, digamos, desde el punto de vista médico, ¿no? Pero eso es lo que hablamos del CBD o del cannabis medicinal, no estamos hablando de la marihuana, que es otra cosa, es otra planta, y ya me estoy metiendo en un terreno que va más allá de lo médico y más de lo legal, y es más algo cultural de la sociedad, y eso que es una discusión aparte para mí. Pero sí sabemos que los compuestos que se usan como tratamiento en ciertas epilepsias los podemos utilizar, ¿sí? Y quizás algo interesante de lo que es el uso del cannabis medicinal es que actualmente está aprobado para usarlo, pero no está aprobado para usarlo como monodroga, ¿sí? Eso quiere decir, nosotros, a ver, yo tengo epilepsia, ¿sí? Estoy en tratamiento con una medicación que a mí me sirve y yo no tengo crisis, ¿sí? Y por ahí hay pacientes que vienen y dicen, bueno, pero lo quiero cambiar por el cannabis porque para mí es mejor, ¿sí? Y la realidad es que primero el cannabis medicinal no está aceptado como monodroga para el tratamiento de estas epilepsias que estamos hablando, sino que se usa como terapia de adición. O sea, yo estoy con una medicación y la adhiero a esa medicación. La realidad es que si yo estoy bien con una medicación los tratamientos antiepilépticos, las medicaciones anticrisis habituales, no hay un porqué de agregar otra, ¿no? Usar dos medicaciones. Y lo ideal es tener, obviamente, la menor cantidad de medicación que a mí me pueda controlar las crisis, ¿sí? Entonces eso es un poco también entender eso, ¿sí? Que no es que
el cannabis medicinal lo voy a usar para todos los tipos de epilepsia y voy a usar solo el cannabis y no voy a usar otra medicación anticrisis, ¿no? No es como está aprobado para su tratamiento. Aquí veo que están preguntando el uso de cremas tópicas con CBD. Bien, el uso de cremas tópicas con CBD. Hay algunas cremas que vienen con CBD, la realidad es que la absorción por piel, salvo que la piel esté muy irritada o tenga alguna lesión, alguna quemadura, es baja y creo que la cantidad, hasta donde yo sé, la cantidad de CBD que tienen estas cremas es baja. Si me preguntas si estas cremas con CBD pueden producir crisis, yo creo que no, ¿sí? Que no le van a producir crisis a los pacientes con epilepsia, ¿sí? Obviamente que hay que ver para qué uno las utiliza, ¿sí? Obviamente siempre que uno use cualquier crema que tenga una medicación, cualquier medicación que sea para las crisis, es importante que esté indicada por un médico y que se esté usando para algo en particular, ¿sí? No porque sí, ¿no? Eso es como un mensaje también importante. Sí, está muy interesante todo esto que nos platicas de las drogas, del consumo, porque sí hay como muchas dudas, especialmente también en el alcohol, que es algo que consume pues la mayoría de la población diario, alguna copa. Tal cual, por eso, o sea, siempre recalcar esto, de que si el consumo, a ver, siempre estamos hablando de pacientes que tienen controlado su epilepsia, es decir, que no son pacientes que tienen crisis todos los días, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes que tienen controlado su epilepsia, que respetan la toma de medicación, que respetan el sueño, si esos pacientes un día del fin de semana quieren tomarse un vaso de cerveza, estamos hablando, a veces yo tengo a mis pacientes que les digo un vaso de cerveza, no estamos hablando de un vaso de medio litro, ¿no? Eso es importante saber. Un vaso chico de cerveza, ¿sí? O una copa chica de cerveza, porque a veces dicen, sí, una copa, y ¿qué tamaño es la copa esta? Y digo, no, bueno, tampoco tanto, o sea, una copa estándar. Si uno va a consumir eso una vez por semana o una vez cada tanto, no habría problema, ¿sí? El problema es cuando uno se excede en esa cantidad, ¿sí? O cuando, repito, hay pacientes que toman una copa de vino y tienen crisis. Entonces, esos pacientes que nosotros, o que ellos ya saben que pasa eso, o nosotros ya los conocemos como médicos, a ellos sí les vamos a decir no tomes, ¿sí? Pero en regla general, este consumo moderado de alcohol no debería producir crisis, ¿sí? Aquí hay una pregunta que dice que ¿dónde atiendes? Entonces, actualmente yo trabajo en Fleni, ¿sí? En el sanatorio Fleni en Buenos Aires, Argentina, porque veo que hay de varios lugares, así que ahí es donde estoy actualmente trabajando. Es, Em, sí, decime. sí, yo recuerdo que yo no bebí hasta que tuve 24 años. O sea, yo sí tardé en como entrarle a beber algo con alcohol y sí, la primera vez hasta fue por equivocación. No, Me a ver, pedí yo, una... yo le digo a los pacientes, es como, si no les gusta el alcohol y no quieren tomar alcohol, mejor todavía. O sea, para nosotros, qué mejor, y qué mejor para el organismo, ¿no? A ver, el alcohol son calorías vacías. Obviamente en su momento se hablaba del vino y de los beneficios también que tiene para la parte cardiovascular, pero la realidad es que la verdad que el alcohol en sí no nos aporta nutrientes, digamos, ¿no? Si uno quiere mantener, que ahora está muy de moda y es muy interesante y estoy muy de acuerdo con todos estos cambios en lo que es alimentación, hacer ejercicio, todo esto, el alcohol no nos aporta en nada, ¿sí? Obviamente que hay mucha gente y muchos pacientes que dicen, bueno, pero yo quiero darme el gusto. Bueno, darse el gusto es esta cantidad moderada y no está mal, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que cuidarse, ¿sí? Siempre, y si no les gusta y no quieren tomar alcohol, pero bienvenido sea, nosotros como médicos vamos a propiciar eso y que no tomen es mucho mejor, muchísimo mejor, ¿sí? Eso está muy bueno. También mencionaban que qué efectos tienen las bebidas energizantes, si pueden desencadenar alguna crisis. Bien, bien. Bueno, las bebidas energizantes,
es un poco lo mismo que hablábamos de la cafeína, etcétera. Las bebidas energizantes entre sus componentes tienen cafeína, guaraná, digamos, son todas sustancias que son psicoestimulantes, ¿sí? Son estimulantes. Por un lado, van a hacer que, si yo las tomo a cierto horario, que a veces se usan a la noche, a veces las usan personas a la noche, eso, yo la tomo a cierto horario, me va a dar insomnio, o sea, no me va a dejar dormir. Y todos sabemos, y en la comunidad sabemos que el sueño es súper importante para los pacientes con epilepsia, ¿sí? Cuanto uno mejor descanse, mejor va a ser para su epilepsia. Entonces, consumir, digamos, estas bebidas y perjudicar el sueño es un punto, ¿sí? Con lo cual uno desaconseja. Y por otro lado, lo mismo de lo moderado. O sea, si uno va a tomar un poco cada tanto, no pasa nada. Ahora, si yo me tomo una bebida energizante todos los días, más allá del efecto psicoestimulante con el sueño, lo que sea, voy a estar, primero me va a dar temblores, voy a tener otros efectos adversos, palpitaciones, taquicardia, sabemos que incluso hasta el consumo excesivo de bebidas energizantes puede dar hasta incluso constricción en los vasos del cerebro en algunas cosas, que es un síndrome particular. Entonces, como siempre les digo, si es un día que yo quiero tomar un poco para probar o para darme el gusto, no pasa nada. Ahora, si yo lo hago un hábito, ¿sí? O lo uso en horarios más después de las 8 de las 7 de la tarde, después de las 8 de la noche, bueno, ahí estamos perjudicando, ¿sí? Ahí sí estamos perjudicando y eso se desaconseja. Aquí hay una pregunta que dice que si ve como positivos los avances de Argentina sobre el cannabis medicinal. Obvio, obviamente, ¿sí? Sí, obviamente. A ver, en general, todos los avances que haya con nuevas medicaciones antiepilépticas o anticrisis, siempre va a ser, veo con buenos, se van a ver con buenos ojos. El problema que por ahí a veces hay con los nuevos avances y con las drogas nuevas para tratar la epilepsia es que uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces, a ver, no es lo mismo una medicación que tiene 40 años de experiencia en el mercado y en su uso, ¿sí? En el cual sabemos nada, qué efectos tiene a largo plazo, sabemos que está muy estudiado en cuanto a la seguridad, los efectos adversos, y no es lo mismo que usar medicaciones que hace poco se están estudiando. Si bien sabemos que el cannabis se usa hace muchos años, muchísimos años, estudiándose para la indicación de epilepsia estamos hace no tantos años. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿sí? A veces los avances son buenísimos y uno espera que esto avance cada vez más para tener más posibilidades o más medicaciones para tratar a los pacientes, eso es buenísimo, pero hay que tener cuidado con utilizar antes estos medicamentos sin saber a veces los efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Si es realmente la indicación para un tipo de epilepsia en particular. Entonces, eso es lo que a veces uno como médico es lo que tiene que poner en la balanza, ¿sí? Está buena esta medicación, pero ¿a qué costo, no? ¿Con qué efectos adversos? ¿Con qué sabemos mucho de esto o no sabemos nada? No sabemos, sabemos poco. Entonces, eso es lo que uno va poniendo en la balanza en cuanto a los nuevos tratamientos, pero sí que obvio que veo con buenos ojos que todos los avances en nuevas medicaciones son súper bienvenidos y nosotros súper contentos. Hay una pregunta que si hay operación para esta enfermedad. Sí, hay operaciones para lo que es epilepsia, no es para todos los pacientes, es para algunos pacientes. Es muy importante, ya nos vamos de tema, digamos, de la charla, pero está buena la pregunta, así que la vamos a responder. Lo importante es, la cirugía de epilepsia depende del tipo de epilepsia que tenga, entonces es importante saber qué tipo de epilepsia tenemos, ¿sí? Eso es importante que un equipo de epilepsia estudie al paciente, estudie para esta posibilidad, porque es una posibilidad muy buena, muy interesante y que tiene buenos resultados en ciertos pacientes. Entonces, existe, depende de cada paciente, ¿sí? Hay que estudiarlo, hay que ver qué posibilidades tiene de cirugía, de vuelta, poner en la balanza riesgos y beneficios y charlarlo con el paciente, ¿sí? Pero sí existe la cirugía de epilepsia como tratamiento y hay que ver paciente por paciente la indicación, ¿sí? Había escuchado un poco que es riesgoso
y depende del caso, se recomienda, ¿no? Claro, a ver, la cirugía de la epilepsia, hay diferentes cirugías de la epilepsia, ¿sí? Desde colocación desde lo que se llama neuromodulación, que son dispositivos, ¿sí? Algunos van colocados, al nervio vago, que es un nervio que tenemos en el cuello, otros ingresan dentro del cerebro, ¿sí? Eso es un tipo de cirugía. Otro tipo de cirugía es una desconexión de una parte del cerebro, ¿sí? Para ciertos pacientes que tienen crisis con caídas, pero que tienen, digamos, un tipo de epilepsia refractaria y que no han mejorado con otras medicaciones. Y también tenemos las cirugías resectivas en el cual lo que nosotros vamos a ir a sacar o a extraer es esa parte de cerebro que nos está generando las crisis, ¿sí? Eso a veces, obviamente, que es riesgoso porque lleva una evaluación exhaustiva en cuanto a estudios para saber exactamente desde el punto de vista eléctrico de dónde viene, ¿sí? Para tener exactamente el lugar específico de donde vienen las crisis. Y una vez que sepamos eso, es saber qué función tiene esa parte del cerebro, ¿sí? Porque nosotros no podemos ir a sacar un pedazo si en realidad ese pedazo es muy importante en cuanto a su funcionamiento del día a día, ¿sí? En cuanto al lenguaje, en cuanto a la movilidad. Entonces, es complicado, se puede evaluar a cada paciente en particular y se puede en cada paciente darle una perspectiva, digamos, a ver, este es el porcentaje que puedes mejorar, este es el porcentaje de riesgos, esto es lo que tenemos y ahí se decide. Pero en general son tratamientos que se usan para pacientes con epilepsia refractaria, ¿sí? Que han probado medicaciones, que han probado otros tratamientos y que no funcionan, entonces, bueno, uno avanza hacia lo que es cirugías. Hay otra pregunta aquí que me dice que si hay algún efecto secundario que genere los medicamentos antiepilépticos en el cuerpo a largo plazo. A ver, todas las drogas, justo estamos hablando de drogas, sean legales, sean medicamentos, sean ilegales, sean naturales, porque a veces muchos dicen, esto es natural, no me va a hacer nada. Sí, eso es un mensaje que quería transmitir. A ver, hay muchos compuestos naturales, ¿sí? Que a veces la gente toma en test o, no, esto es natural, no pasa nada, que incluso han producido insuficiencia renal, digamos, muchos problemas en el cuerpo, ¿sí? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con todos los compuestos naturales. Esto no quiere decir que no pueden consumirlos, pero sí es importante que los supervise un médico sabiendo, digamos, su efecto. Eso por un lado. Segundo, todas las medicaciones sabemos que las medicaciones tienen efectos adversos, ¿sí? Hay medicaciones que tienen más frecuencia de efectos adversos y otras que tienen menos, ¿sí? Y tienen más porcentaje o menos porcentaje. Obviamente que si uno va a ir a buscar, seguramente muchas personas lo hicieron, van al prospecto de su medicación y van a encontrar un montón de efectos adversos que dice, bueno, si la produce todos estos efectos adversos, ¿qué estoy tomando? ¿No? La realidad es que esos prospectos están hechos más desde un punto de vista legal y no desde un punto de vista desde la frecuencia de ese efecto adverso, ¿no? Entonces, nosotros como médicos a veces nosotros decimos, bueno, esta medicación puede producir esto en un porcentaje bajo o en un porcentaje intermedio. Y eso lo tenemos que hablar con cada paciente en particular. A ver, en general, la mayoría de las drogas antiepilépticas a largo plazo no tienen, hablo en general, ¿no? No tienen un efecto adverso a largo plazo si estamos hablando, por ejemplo, de deterioro cognitivo, atrofia cerebral. Yo estoy hablando de la mayoría, no estoy diciendo de todas, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, no sé, las benzodiazepinas, que mucha gente consume, estos son, voy a tratar de hablar de drogas, no de marcas, el clonazepam, el alprazolam, el diazepam, ¿sí? Y que muchos pacientes igual las necesitan porque a veces es muy útil en el tratamiento de la epilepsia. En algunas personas se vio que a largo plazo, estamos hablando de años y muchos años de consumo, pueden dar un poco de déficit cognitivo. ¿Sí? A un trastorno en la atención o trastorno en la memoria, pero no es en todos los pacientes, ¿sí? Lo mismo se cree con el cannabis, ¿sí? Pero todavía no tenemos, digamos, estudios a largo plazo como para confirmarlo, pero se sabe, por ejemplo, que algunas sustancias pueden producir pérdida de memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, en este punto de las medicaciones y sus efectos adversos, yo creo que
A ver, si una medicación a una persona le saca las crisis y de repente de tener, no sé, 10 crisis por día pasa a tener ninguna, es mucho más importante el efecto beneficioso que le dio esa medicación, ¿sí? Porque si uno sigue teniendo muchas crisis a lo largo de muchos años, algún efecto, sin tratamiento, no estamos hablando, algún efecto va a tener, es mucho más el beneficio que le va a dar el tratamiento, ¿sí? Que los efectos adversos que le van a dar, ¿no? Y eso siempre hay que ir hablándolo con los pacientes, o sea, uno les da una medicación y es como va a ir controlando qué efectos adversos te da, si no te dio ningún efecto adverso, qué pasa, qué perfil, se puede rotar otra medicación, y eso lo vemos de paciente a paciente, y es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, es que no todos los pacientes son iguales, ¿sí? Un paciente puede responder de una manera a una medicación y otro de otra. Entonces todavía el tratamiento sigue siendo un poco individualizado, si bien sabemos a grandes rasgos los efectos adversos que producen las medicaciones, dependemos mucho de cada paciente en particular. Entonces, yo creo que hay que individualizar esa opción o preguntar a cada médico de cada medicación en particular, ¿sí? Sí, este tema está muy interesante porque sí, cada paciente es diferente, todos tenemos un organismo completamente diferente. Exacto, Y exactamente. Entonces eso es importante, es importante. sí, más que nada, el tipo de epilepsia es diferente. Claro, hay muchos tipos de epilepsia, hay muchas causas, hay muchos tratamientos también y es importante, así como transmitirlo, es importante hacer un diagnóstico acertado, ¿sí? Darle la medicación adecuada para ese diagnóstico o buscar las medicaciones adecuadas para ese diagnóstico, individualizar los efectos de cada medicación en cada paciente, ¿no? Eh, Así que bueno, nos fuimos totalmente de tema porque igual está buenísimo, porque me encanta. A mí me preguntás cosas y yo te voy a responder. Nos fuimos un poco de las drogas, nos fuimos más allá. Sí, Yo no este, recuerdo si bueno, había otra pregunta o no sé si alguien más está haciendo preguntas. A mí se me trabaron las preguntas acá, me parece. sí me pareció, así existe una. El uso del cannabis para las crisis de ausencia. Bueno, a ver, ahora ya que preguntamos los usos del cannabis, yo voy a decir en los que está autorizado el uso de cannabis, ¿sí? Por ahí para algunos es chino estos nombres, para otros ya los conocen. Se usan específicamente en tres síndromes epilépticos, ¿sí? En lo que es Dravet, síndrome de Dravet, que es una epilepsia refractaria que inicia, digamos, en los niños, con crisis febriles al inicio y después con otros tipos de crisis ya sin fiebre y con mioclonías y con un deterioro cognitivo. En ese tipo de síndrome se usa. En el síndrome de Lennox-Gastaut, también es una epilepsia refractaria, un síndrome epiléptico en el cual los pacientes tienen crisis, los cuales se caen, crisis tónicas, pueden tener ausencias, pero digamos dentro de, no solo tienen ausencias, sino que tienen muchos, muchos tipos de crisis, ¿sí? En esos pacientes se usa Lennox-Gastaut y en algunas crisis de los pacientes con esclerosis tuberosa, que es un síndrome genético que puede producir también epilepsia refractaria, ¿sí? Hasta ahora es en esos pacientes que sabemos que el cannabis funciona y que está autorizado su uso. En el resto de las epilepsias no está probado que funcione. En lo que es, si ella preguntó, en lo que es epilepsia de ausencias, ¿sí? Que tiene ese nombre, no está probado que funcione, ¿sí? Actualmente, mediante estudios de papers científicos, eh, hoy en día, hoy, si es hoy, te digo que no hay estudios que avalen el uso ni que sepamos que funcione. No sabemos qué efecto va a tener en ese paciente, ¿sí? Obviamente que hay que evaluar, no sé qué tipo de diagnóstico tiene esa paciente, pero bueno, hay que ver qué tipo de ausencia, si está dentro de un síndrome, eh, digamos, el caso en particular, ¿sí? Y hay otra pregunta. Sí. Dice que es más que nada una consulta. ¿Cómo se puede reconocer si el alcohol es el desencadenante de una crisis? Si, por ejemplo, se bebió una noche, pero la crisis ocurrió a las 18 del día siguiente, ya Ah, había descansado. súper importante esa pregunta. Ya la dijimos hace un ratito, por ahí se enganchó tarde, pero la voy a responder porque es súper interesante. A ver, el alcohol
voy a repetir, el alcohol si uno toma más de una copa de vino o un vaso de cerveza una vez a la semana, puede producir crisis. Listo. Eso como premisa. ¿Estamos? Ahora, en ese caso en particular, como dijimos, el efecto del alcohol no es inmediato, ¿sí? El efecto del alcohol en el cuerpo puede ser desde el consumo de que consumí alcohol hasta 48 horas después, ¿sí? O sea que si yo consumí alcohol esa noche, ¿sí? Dormí, descansé y al otro día tuve una crisis a las 18 horas, tranquilamente puede haber sido el alcohol que desencadenó las crisis. ¿Sí? Podría haberlo sido. Depende obviamente qué cantidad haya consumido, ¿no? Pero asumo que consumió más de lo moderado, por lo que pregunta, entonces sí, sí, si pasó al otro día, pudo haber sido el efecto del alcohol, ¿sí? También menciona aquí cuándo un paciente puede dejar de tomar los medicamentos, cuántos años sin crisis. Eso es una pregunta difícil, porque obviamente que depende cada paciente, ¿no? Lo que sabemos del concepto es que para considerar una epilepsia resuelta, que a veces puede pasar, uno tiene que pasar 5 años sin crisis para poder, 5 años sin crisis y obviamente en algunos casos, no siempre, uno puede, digamos, depende también cómo tenga su electroencefalograma de control, ¿sí? También dependemos un poco de eso, pero 5 años sin crisis para probar descender la medicación, ¿sí? Y para que uno considere que la epilepsia está resuelta, tienen que pasar incluso 5 años más sin crisis y sin medicación, ¿sí? E incluso si pasa todo ese tiempo, obviamente que el paciente, digamos, con respecto a otra persona que nunca tuvo una crisis, siempre va a tener una predisposición o sí, una predisposición mayor a tener crisis, ¿no? Eso sí, pero yo diría, si me decís así, en general son 5 años sin crisis. Y después hay que individualizar en cada persona, ¿sí? Algunos antes, otros después, depende qué tipo de epilepsia tenga. Yo tengo una pregunta, Sí, más mía. sí. ¿Las drogas afectan diferente al paciente? ¿Tiene diferentes consecuencias? ¿Qué tipo de drogas y a qué tipo de paciente? Tanto las ilícitas como el alcohol y lo que es el tabaco. Ok. La pregunta es si esas drogas afectan de la misma manera al paciente con epilepsia que al paciente sin epilepsia. No, o sea, No de entendí. diferente manera a los tipos de pacientes con epilepsia. Ah, entendí. Ahora sí. O sea que depende qué tipo de epilepsia tengas y afecta de manera diferente a los diferentes tipos de epilepsia. Sí, No, todo lo que hablamos de drogas y de alcohol y de cafeína, yo lo homologaría a todos los tipos de epilepsia. ¿Sí? Esto pasa en todos los tipos de epilepsia. ¿Sí? Puede haber pequeñas diferencias, puede haber pacientes que la cafeína no le hace nada y puede haber pacientes que la cafeína le genera crisis. Entonces, ahí hay pequeñas diferencias y son, digamos, minorías. Pero todo esto que hablamos del efecto de las drogas legales, ilegales, alcohol, cocaína, marihuana, todo lo que hablamos, eso se traspola a todas las epilepsias, ¿sí? A todas. aquí hay otra pregunta. Sí, A ver, dice, yo tengo epilepsia refractaria. sí. Me agarró después de un golpe en la cabeza Ujú. y ahora me dan aceite, aparte de tomo otros medicamentos. Bueno, a ver, hay que ver, por eso, hay que ver, como siempre digo, hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Lo que yo digo acá es como lo que está descrito científicamente y lo que nosotros solemos hacer, ¿sí? Después hay excepciones y hay ciertos casos y hay que evaluar ese caso en particular, digamos, por qué está usando el cannabis junto con otras medicaciones, por ahí hay una causa, ¿sí? Que no la sabemos, ¿sí? Entonces, no quiero opinar si por ahí es un caso en particular. ¿Sí? Así que nada, deberíamos rever todo el caso. Creo que, Vamos con hay todas las... alguien No, hay otra. que si puedes hablar un poco del síndrome de West. ¿De West? Ah, pero Ajá. nos vamos.
Bueno, el síndrome de West, en general, como ustedes saben, no lo saben, pero se produce en niños más chicos, ¿sí? Yo soy epileptóloga de adultos, ¿sí? Pero bueno, en lo que se produce el síndrome de West es una epilepsia refractaria, ¿sí? Es una epilepsia en la cual el paciente, ¿sí? Que en general es chico, digamos, durante los primeros años de vida, tiene muchas crisis, ¿sí? Que generalmente lo que tienen son espasmos, ¿sí? Que pueden ser en flexión o en extensión, tienen un electroencefalograma específico, que no me voy a meter un poco porque los voy a marear, y tiene un tratamiento específico, ¿sí? Lo importante en el West es el tratamiento rápido, ¿sí? El tratamiento temprano, porque eso nos va a, a influir en el pronóstico, ¿sí? A ver, en lo que es síndrome de West, no sé si la pregunta iba por el uso del cannabis o no, no está específicamente aceptado el cannabis para el uso del síndrome de West, pero algunas personas lo han usado, ¿sí? Pero ya eso, como yo no hago, digamos, niños, pediatría, no me quiero meter mucho en el síndrome de West para no decir cosas que no son correctas, ¿sí? Pero básicamente sería eso el síndrome de West. No sé si hay alguna pregunta en particular de eso. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, ya son, ¡Wow! bueno, Se ya son las 8 repasó. en Argentina, porque aquí en México Sí. son las 6 ya. ¡Wow! Se pasó Ah, ustedes rápido. es un poquito antes, son 2 horas antes. Hablamos ¿Quieren un tu montón. información? No sé si puedas compartirles. Me están ¿Cómo? pidiendo nombre y apellido. Ah, nombre y apellido. Bueno, mi nombre es Abril, mi apellido es Marone. Eh, Cualquier cosa, bueno, a ver, ahí por ahí tienen mi contacto, si le piden espacio de epilepsia, se pueden contactar conmigo, yo no tengo ningún problema, sobre preguntas o dudas que hayan quedado de esta charla, ¿sí? Eh, yo creo que es muy, digamos, como un mensaje a llevar a la comunidad un poco es, obviamente, desaconsejar el consumo de drogas ilícitas y también del uso indebido de las drogas legales, como por ejemplo el alcohol. No nos aportan nada, digamos, estas drogas beneficioso para nuestro cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros vamos a llevar hasta el día que de nuestra muerte, entonces lo tenemos que cuidar. Eso es como el mensaje: cuidemos nuestro cuerpo, no usemos sustancias y no nos dañemos, no nos autodañemos consumiendo estas drogas. Y, y otro mensaje también es, lo importante es, si uno, a ver, está mal, tiene un trastorno de ánimo, está un poco deprimido, un poco ansioso, y la realidad es que ir a buscar refugio en estas sustancias no es bueno y es preferible hablarlo, contárselo a su médico, buscar ayuda en profesionales de salud mental, ¿sí? Buscar ayuda en la comunidad, en los amigos, en la familia, ¿sí? Ahí uno va a encontrar mejores soluciones que yendo a consumir estas drogas y yendo a hacer uso y abuso de estas drogas, que lo único que nos trae son más problemas, más desorden, más daño en nuestro cuerpo, y si alguno ha caído, digamos, o está en esta situación de adicción a algunas de estas drogas, es importante y nunca es tarde buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda, siempre se puede estar mejor, buscar ayuda en profesionales médicos, en profesionales de la salud mental, repito, en la comunidad, en la familia, en los amigos. Siempre se puede estar mejor y siempre se puede salir y siempre es necesario la ayuda y esto es el mensaje que quiero transmitir en este día que fue el día de la conciencia, digamos, y del Día Internacional para evitar el uso y el abuso de las drogas. Bueno, aquí nos vamos despidiendo porque sí, ya se pasó el tiempo, Bien. se pasó volando. Bueno, ya ni me presenté yo al principio por el Sí, problema también del eso. internet. Sí, yo soy Monse, soy psicóloga, yo soy de acá de México. Bueno, un gusto, Monse, un gusto compartir esta hora con vos. Y bueno, ya estaremos charlando más nosotras también. Sí, a ver,
esas consultas. Es virtual. Exactamente, exactamente. Bueno, Monse, te mando un beso enorme, gracias por todo, un abrazo a toda la gente que estuvo ahí, que se quedó y que escuchó. Eh, y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Sí, bueno, nos Abrazo enorme. vemos. Chau, Bye. chau. Bye a todos. Buenas tardes.